Debido a que sólo los nobles eran admitidos a ciertos cargos y privilegios, muchos burgueses ricos solicitaban ser ennoblecidos. En la mayoría de los casos el monarca rechazaba sus demandas. Federico el Grande negaba todo valor a un sistema de clases sociales fluidas. Es preciso que un zapatero permanezca en su establecimiento y que un mercader se dedique al comercio sin convertirse en terrateniente. Todo ello parecía razonable, pero al rehusar toda satisfacción a la vanidad social de los burgueses, Federico contribuía muchas veces a ensombrecerles la existencia, por más que estimulara a la burguesía otorgándole préstamos u otras formas de asistencia. Se ha discutido a menudo si Federico sentía simpatía o no hacia los campesinos. En general estos se hallaban adscriptos a la gleba, estaban obligados a pagar al propietario alquiler por los bienes raíces que cultivaban y cumplir cada semana determinadas prestaciones personales y trabajos gratuitos. Sus hijos debían trabajar cierto número de años sin remuneración dentro de los límites de las tierras señoriales, que no podían abandonar a su antojo, así como tampoco casarse sin autorización. A menudo Federico calificó de bárbaras estas prácticas, tronó contra aquella servidumbre egipcia e hizo en fin cuanto estuvo a su mano para transformar esta semiesclavitud en una parcería o arriendo hereditario. Todas sus órdenes y amenazas se estrellaron contra la poderosa oposición de los hidalgos sostenidos por sus amigos funcionarios, pero obtuvo que los siervos no fueran vendidos o transferidos y que se conservase libre disposición de sus bienes. El déspota ilustrado ejemplar. Federico Guillermo había considerado siempre que su poder regio era una misión recibida de Dios, por lo que temía el día en que rendiría cuentas de sus acciones ante el Todopoderoso. Por su parte, Federico ni siquiera quiso hacerse coronar, diciendo, esto no es más que una superstición. Para él, el poderío regio solo tenía origen terrenal. El primer monarca recibió el poder de manos del pueblo que necesitaba un juez íntegro y un jefe capacitado. En consecuencia, el soberano debía merecer la confianza de su pueblo, que su pueblo depositara en él, y trabajar incansablemente para el bienestar de sus súbditos, o, mejor dicho, por el Estado, sin contar jamás con la gratitud ajena. Cuanto haga un soberano se halla siempre expuesto a la crítica. Federico inculcó tales principios a su sucesor. Defender los intereses del Estado le parecía la única política a la que todo y cada uno debía someterse, de modo que los deseos e intereses particulares quedaban en segundo lugar. Para prevenirse de eventuales ataques, el rey trabajaba sin cesar, como hizo su padre, para reforzar su ejército y llenar las arcas del Estado. Prusia, siempre en pie de guerra, se parecía mucho a Esparta, pese a sus instituciones culturales. No debe hacerse cambio alguno en un sistema político antes que la experiencia demuestre lo que conviene o no al Estado. No deben tenerse ideas preconcebidas en pro o en contra de un estado de cosas existente, sino observarlo todo por sí mismo, crearse una opinión propia e introducir solo los cambios y perfeccionamientos exigidos por la razón. Tales palabras expresan el conservadurismo ponderado de Federico II. Rousseau decía que Federico era un reaccionario de los peores, reinaba como déspota y autócrata, conservaba las estructuras feudales e impedía la fusión de las clases sociales. Sin embargo, el siglo de la Ilustración honraba a Federico como el primer déspota ilustrado. Los filósofos y los escritores de todas las naciones, los franceses en particular, os consideran hace tiempo como un jefe y un ejemplo, escribía d'Alembert en 1770. Grimm lo ponía por encima de Julio César y comparaba al emperador Juliano, calumniado por el cristianismo, con Federico II, apostrofado por los estúpidos. Diderot lo llamaba la maravilla del siglo XVIII. No debe extrañar la admiración de estos y otros filósofos. Para ellos, un Estado fuerte en manos de un monarca absoluto era condición previa a una reforma social. A su parecer, la masa popular se hallaba aún demasiado colmada de prejuicios, incapaz de velar por su propio destino. Además, se sentían halagados al ver a uno de los soberanos más poderosos de Europa ser como cualquiera de ellos, filósofo y escritor. Para un autócrata resulta muy útil estar en buena inteligencia con quienes modelan la opinión pública. Reformas judiciales. Federico permaneció siempre fiel a la idea de que el príncipe es el defensor natural del derecho, ya expresada en su Anti-Maquiavelo. Percibía las lagunas que enturbiaban la administración de justicia, pero se declaraba incompetente en tal dominio. En la lucha mantenida por conservadores y reformistas al principio de su reinado, el monarca tardó en tomar partido a favor de Samuel Pont Koscheck,
ardiente adalid de las ideas fisiócratas, que consideraba las antiguas formas jurídicas como auténticas camisas de fuerza y pretendía reformar de arriba abajo toda la organización judicial, sin retroceder ante las más drásticas medidas. En enero de 1747, Kosegl emprendió por orden del rey un viaje de inspección a Pomerania. Su aparición causó estragos entre la gente de toga. Los jueces precipitaron febrilmente la instrucción de los antiguos procesos. Kosegl se dedicó en especial a simplificar el procedimiento. Sus reformas obtuvieron óptimos resultados al reorganizar las salas de apelación, aunque no tanto en los tribunales ordinarios. Al propio tiempo se atacaron las raíces del mal, imponiendo condiciones más severas en el nombramiento de jueces y abogados. Nació así un cuerpo de magistrados capacitados que ocuparon el lugar del antiguo poder judicial, independiente por completo del poder del Estado, aunque sometido en exceso a las influencias locales. Desde remotos tiempos la justicia en las tierras reales habían estado en manos de gente sin formación jurídica y en los dominios aristocráticos uno de los propietarios de la zona desempeñaba funciones de juez. Federico II decidió que en adelante la justicia sería administrada por legistas. Sin embargo, el poder de los terratenientes e hidalgos no disminuyó gran cosa. Federico, aunque defensor supremo del derecho, evitaba intervenir en la marcha de los procesos. En un tribunal corresponde al código hacerse oír y al soberano callarse, escribió en 1752, y 20 años más tarde declaraba: nosotros mismos ni nuestro Ministerio de Estado adoptamos decisiones con vigencia de sentencias jurídicas. De todos modos, cualquier súbdito podía apelar directamente a la justicia regia. Si alguna vez Federico tuvo la menor sospecha sobre la imparcialidad de un juicio, no le embarazaron en absoluto los formulismos. El asunto Arnold sirve de ejemplo. Este, de oficio molinero, apeló a Federico en un proceso contra un propietario de la nobleza. Arnold acusaba al noble de haber desviado todo el agua de su molino para acondicionar su estanque o criadero de carpas. El molino acabó vendiéndose en pública subasta y los tribunales competentes favorecieron al señor. Federico reaccionó vivamente. El noble en cuestión cayó en desgracia. Se obligó a varios jueces a dimitir sus funciones y algunos incluso fueron encarcelados. Averiguóse después que los jueces habían hecho justicia y fueron rehabilitados al morir el monarca, porque éste jamás quiso reconocer que se había equivocado. La decisión real causó sensación en Europa. La gente menuda triunfaba y además, para los jueces prusianos, aquello fue una clara advertencia. El rey de la nobleza era contrario a la justicia de clase. Federico demostró ser mucho más humano que la mayoría de sus contemporáneos. Consideraba inhumano que se condenara a muerte un ladrón. En su opinión, un castigo tan solo podía imponerse a los ricos, y elogiaba el derecho penal que, al contrario del francés, castigaba a los ladrones solo con pena de prisión. En 1784 revistió importancia la promulgación de una ley que establecía un derecho uniforme para todo el reino. La jurisprudencia fue establecida en líneas generales por los sucesores de Federico y se aplicaba todavía hoy en sus puntos esenciales del mismo modo. Preocupación por la economía. Federico había empezado a interesarse por los problemas económicos durante su estancia en Custrin. Uno de sus primeros actos políticos fue crear un departamento de comercio e industria bajo su dirección. Estudiaba la concurrencia extranjera, calculaba los gastos de producción y establecía los precios. Antes de sus viajes anuales de inspección ordenaba que se enviasen amplios cuestionarios a los funcionarios locales. Estos debían responder en forma precisa y detallada a las cuestiones anticipadas por el soberano. La industria prusiana databa de los tiempos del gran elector, pero el Estado no había puesto en ella interés activo hasta Federico II. Comparadas con esta, las otras ramas industriales señalaban cierto retraso. El rey envió industriales a Holanda para que estudiasen la fabricación del papel e hizo instalar sombrererías, tenerías, industrias azucareras, canteras, industrias de cobre y hierro. La organización de las minas silesianas, cuya importancia sería tan grande, data asimismo de este reinado. En todas las regiones, Federico buscaba medios de dedicar nuevas tierras al cultivo y aumentar la producción agrícola. En el Bajo Oder y en otros cursos fluviales se hicieron importantes desecaciones de terreno. En Pomerania hizo roturar enormes zonas forestales. Los colonos afluían de todas partes, tanto de Alemania meridional y occidental como de Sajonia y Austria. Era ya un poderoso estado el que legaría a su sobrino, Federico Guillermo II. Desde su ascenso al trono, 1740, la población se había duplicado y la superficie del país era 1,5 veces más extensa. Las rentas habían aumentado al doble y el ejército contaba con 200.000 hombres, 5 veces lo que tenía a su advenimiento.
Después de la Guerra de los 7 Años, la gente daba al rey de Prusia el soberano de El Grande. Los extranjeros de Alcurnia emprendían largos viajes solo para verlo breves instantes. Tan pronto como los caballos anunciaban su llegada, un silencio respetuoso se extendía por Berlín y se descubrían todos la cabeza. Federico no creía en la vida eterna y por ello se apegaba a la terrenal. Cuando los médicos confesaron su impotencia, intentó curarse él mismo. En 1786 aún creía tener años de vida por delante. Poco antes de su muerte releía sus numerosas notas escritas y aún preparaba la redacción de otra obra histórica, pero además de la gota padecía hidropesía. Con una pierna y la parte inferior del cuerpo hinchado, se vio obligado a pasar sus últimas semanas en un sillón. Si se acostaba, la posición se le hacía intolerable, y murió en ese sillón la mañana del 17 de agosto de 1786. Mirabeau, quien admiraba mucho la personalidad de este monarca, de que criticaba, no obstante, determinados principios políticos, se hallaba en Berlín aquel mismo día. Observó la impresión de alivio, incluso de liberación, que causó la noticia en la gente de la oposición. Todo parecía sombrío en aquel momento, pero nada ostentaba las señales del duelo. No había un solo rostro donde no se leyese una sensación de alivio y de esperanza, y no se halló pronunciar la menor palabra de simpatía o estimación. He aquí, pues, la recompensa de tantas batallas ganadas y de tantos honores de un reinado que ha durado casi 50 años. En Austria. Desacuerdos entre María Teresa y su hijo José. La población de Viena se ha enterado de la muerte de María Teresa con la mayor indiferencia, observaba un alto funcionario austríaco en 1780. Semanas después del acontecimiento, Europa esperaba cambios considerables en Austria, porque ningún jefe de Estado ignoraba los grandes conflictos que habían enfrentado al nuevo emperador con su madre. Esta, frente a ese inesperado fallecimiento de su marido, Francisco I, había estado a punto de abdicar y retirarse a un convento. Fue precisa toda la persuasiva elocuencia del canciller Kaunitz para que desistiera de tales intenciones. José II fue proclamado entonces correinante, con la misión de dirigir los asuntos financieros y militares. El rey de romanos tenía entonces 24 años de edad. Su aire altivo, ojos de color azul claro, fríos, casi vítreos, y labio superior delgado revelaban dureza de corazón. Había amado con pasión a su primera esposa, la enigmática Isabel de Parma, que sólo le correspondía con una desdeñosa indulgencia. Desde que esta mujer con rostro de muñeca fuera arrebatada por una muerte que ella misma no había cesado de desear, se apoderó de José la fiebre del trabajo. Su segundo matrimonio con Josefina de Baviera lo disgustó. Le repugnaba el solo hecho de mirar a esta princesa hondamente enamorada de él. Se regocijaba de los instantes que podía pasar en la mayor soledad, y esta frustración aunada a un inmenso orgullo lo hizo incapaz de disfrutar el menor placer. Pronto estallaron conflictos entre el correinante y Kaunitz. El canciller no era un retrógrado, pero creía conveniente conciliar las exigencias del poder supremo y los intereses de los antiguos privilegios. Conocía la fuerza de las tradiciones y consideraba peligroso atacarlos todos a la vez. En cambio, José, admirador del gobierno de Federico II de Prusia, pretendía hacer triunfar la razón de Estado totalmente y de una vez para siempre. El choque de ambos métodos reformadores se complicaba con el de dos orgullos grandes por igual. Fiel a su buen sentido y también a su desprecio por el cinismo de Federico II, la emperatriz María Teresa había adoptado con decisión el partido de Kaunitz. Creía que la impaciencia y las brusquedades de su hijo ocultaban su timidez y carácter desgraciado, pero no se inquietó menos por ello. Ese tono, le escribía, en que se descartan la ternura y la humanidad puede causar la pérdida de la monarquía y de todos nosotros. Vacilando entre los remordimientos de ofender tan a menudo a su madre y el deseo de arrebatarle el cetro, José se crispaba en sus posiciones y multiplicaba las disputas. Los últimos años de reinado de María Teresa fueron una larga y estéril lucha entre el militarismo de su hijo y las tendencias cívicas de Kaunitz. Con la mejor voluntad del mundo no acabamos de entendernos, exclamaba con amargura la emperatriz. Este malentendido duró 17 años, pero al conducir los despojos de su madre a la cripta de los capuchinos, José, no más solo que nunca, suspiraba. Nadie ha podido darme el nombre de padre y de marido, ahora nadie podrá tampoco decirme hijo mío. Cada vez más austero, el nuevo emperador despojó a la corte de Viena de su elegancia femenina. Redujo los gastos de la mesa y de las caballerizas imperiales, despidió a gran parte del personal y acomodó en un convento a sus hermanas solteras. En lugar de besamanos y genuflexiones hubo trajes discretamente remendados y piernas con polainas de tela blanca.